una de las secciones más ricas en simbolismo del libro de Éxodo, la descripción del altar y el atrio del santuario. Como lo vemos en Éxodo 27, este pasaje no es una simple colección de instrucciones arquitectónicas. Cada elemento del altar y del atrio encierra un significado teológico profundo, una invitación al corazón humano a acercarse a Dios mediante la expiación, la luz eterna y el servicio. Al sumergirnos en la narrativa bíblica, descubriremos que el altar no solo fue un mueble del tabernáculo, sino un testigo constante de la necesidad humana de redención y del amor inagotable de Dios. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho. Éxodo 27:1. Este versículo marca el comienzo de una descripción sagrada y solemne. El altar era el primer elemento visible en el atrio del tabernáculo, colocándose en una posición estratégica que enfatizaba la prioridad de la expiación en el camino hacia Dios. Como leemos en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La estructura del altar, completamente cuadrada, como también se describe en 2 Crónicas 4:1, reflejaba perfección, justicia y equidad, cualidades del carácter divino que se manifiestan en la obra redentora de Cristo. El altar no era solo una construcción ritual, sino un símbolo constante del sacrificio vicario. Como lo vemos profetizado en Isaías 53:4-7, sobre él recaía la carga del pecado transferido mediante la sangre del sacrificio. Su madera de acacia resistente e incorruptible representaba la humanidad perfecta e incorruptible de Cristo, y el fuego encendido consumía la ofrenda como figura del juicio y la aceptación divina. El humo que ascendía del altar era una señal continua de que el sacrificio era recibido por Dios, y también un símbolo de la oración del penitente que se eleva al cielo. Salmo 141:2. Como testifica el evangelista Juan, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Recordándonos que el altar del antiguo pacto anunciaba la cruz del nuevo pacto, donde Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue inmolado. 1 Corintios 5:7, según Éxodo 27:2, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo. Esta instrucción subraya que los cuernos no eran añadidos al altar, sino que se forjaban como una extensión integral de su estructura. Este detalle encierra un profundo significado espiritual. Como leemos en 1 Reyes 1:50-51, Adonías, temiendo por su vida, corrió al tabernáculo y se asió de los cuernos del altar para clamar por misericordia. Así, los cuernos funcionaban como un refugio sagrado, donde incluso el más culpable podía suplicar por gracia divina. En el contexto bíblico, el cuerno simboliza poder, victoria y protección. David, al celebrar el auxilio divino, exclama: «Jehová es el cuerno de mi salvación». Salmo 18:2, reconociendo que su fuerza proviene únicamente del Altísimo. Esta metáfora se refuerza en el cántico profético de Zacarías, padre de Juan el Bautista, quien declara: «Nos levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David». Lucas 1:69, identificando al Mesías como la personificación de ese poder salvador. Por tanto, los cuernos del altar no eran un simple adorno arquitectónico, sino una proclamación simbólica del poder redentor de Dios, que otorga refugio al pecador, autoridad al Salvador y victoria a su pueblo. En ellos se combina el juicio con la misericordia y la justicia con el perdón. Eran una invitación silenciosa pero constante a todo aquel que deseara reconciliarse con el Creador. El altar estaba acompañado de varios utensilios esenciales: calderos, paletas, tazones, garfios y braseros. Éxodos 27:3. Estos instrumentos no eran simples accesorios, sino elementos cuidadosamente diseñados para cumplir funciones específicas dentro del sistema sacrificial. Las paletas eran empleadas para recoger las cenizas resultantes del sacrificio, manteniendo así la limpieza y el orden del altar. Los tazones o copas recibían la sangre derramada, sangre que luego era aplicada en el altar en rituales de purificación. Levítico 8:15, simbolizando la expiación del pecado mediante el derramamiento de vida. Los garfios, una especie de tridente como los descritos en 1 Samuel 2:13, se utilizaban para acomodar los pedazos del animal sacrificado sobre las brasas del altar, asegurando que se consumiera de acuerdo con las normas establecidas. Los braseros, por su parte, servían para contener brasas encendidas, necesarias tanto para mantener el fuego del altar como para usarlas en otros servicios sagrados. Estos utensilios, aunque podrían parecer elementos menores frente a la majestuosidad del arca o el candelabro, eran absolutamente indispensables para la operación diaria del santuario. Su presencia nos enseña una lección profunda. El servicio a Dios requiere de preparación, reverencia y atención a los detalles. Como lo expresa el apóstol Pablo, Dios ha dispuesto ayudas en la iglesia, 1 Corintios 12:28, comparables a estos instrumentos. Cada ayuda, cada función es vital para el cuerpo de Cristo. Ningún servicio es pequeño si está consagrado a Dios. En los utensilios del altar vemos reflejado el principio de que toda obra, por sencilla que parezca, si está en armonía con el plan divino, tiene un valor eterno. Dentro del altar había un enrejado de bronce, Éxodo 27:4-5, una parrilla cuidadosamente colocada a la mitad de su altura que servía para sostener los sacrificios ofrecidos y permitir que las cenizas cayeran al fondo, facilitando su posterior retiro. Este diseño revela un principio espiritual importante. El sacrificio, aunque consumido, deja huella. Las cenizas hablan del costo de la expiación
y de la necesidad de limpieza continua en el servicio sagrado. No todo lo que se ofrece a Dios desaparece sin dejar rastro. Hay memoria, hay testimonio, hay resultado tangible. En las esquinas del enrejado se encontraban anillos fundidos también en bronce, que no eran meros detalles decorativos. A través de estos anillos se introducían varas, también revestidas de bronce, versículos 6, 7, que permitían el transporte del altar cada vez que el pueblo emprendía camino. Este detalle enseña que la adoración no debe ser confinada a un lugar fijo ni ser una experiencia esporádica. Es dinámica, debe moverse con el creyente. Así como Israel peregrinaba en el desierto llevando consigo el altar, el creyente moderno debe llevar consigo una disposición constante de entrega y comunión con Dios. Como leemos en Éxodo 29, 42, 46, era precisamente allí, en el altar, donde Dios se comprometía a encontrarse con su pueblo. Era un punto de convergencia entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo celestial. Cada vez que se montaba el altar, era una declaración de que Dios deseaba habitar en medio de ellos, caminar con ellos y guiarlos. El altar era portátil, sí, pero no era común, era santo. Y su movilidad señalaba que Dios no está limitado por espacio, sino que desea estar presente en cada etapa del viaje espiritual de su pueblo. El atrio, espacio de transición entre el mundo y la presencia divina. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Éxodo 27, 9. Esta ordenanza introduce el espacio que funcionaba como umbral entre lo profano y lo sagrado. El atrio, cerrado por cortinas de lino torcido, medía aproximadamente 44 metros de largo por 22 de ancho. Su extensión no solo tenía valor arquitectónico, sino que delineaba simbólicamente los límites de acceso a la presencia de Dios. Servía como una zona de preparación espiritual y transición, recordando al adorador que para acercarse al Creador es necesario un proceso de purificación y reverencia. La ubicación de la puerta al este, Éxodo 27, 16, también era intencional y teológicamente significativa. Representaba la entrada a la luz, como el amanecer que irrumpe desde el oriente, iluminando lo oscuro. Esta imagen se une a las palabras de Jesús: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10, 9. Solo a través de él se accede a la verdadera comunión con Dios. Así, cada paso en el atrio era una representación del camino de redención y restauración. Las columnas del atrio, hechas de madera de acacia recubierta de bronce, reposaban sobre basas también de ciento de tei, bronce. Éxodo 27, 17. El número y la disposición exacta de estas columnas creaban una estructura firme que sostenía las cortinas del atrio. Esta imagen arquitectónica se convierte en una metáfora espiritual poderosa. Como enseña el apóstol Pedro, nosotros somos piedras vivas. 1 Pedro 2:5. Y también columnas que sostienen la casa espiritual de Dios. Apocalipsis 3:12. Las columnas no solo sostienen, también definen y delimitan el espacio santo, recordándonos que cada creyente tiene una función vital en el cuerpo de Cristo, sosteniendo la verdad y ofreciendo entrada a otros mediante su testimonio. El texto señala que las cortinas del atrio medían 5 codos, es decir, aproximadamente 2.25 metros de altura. Éxodo 27:18. Esta medida tenía una doble función. Servía como límite simbólico entre lo sagrado y lo profano, y a la vez permitía que el tabernáculo, estructura más alta y central, permaneciera visible desde fuera del atrio. La visibilidad del tabernáculo por encima de las cortinas no era accidental, tenía un propósito teológico deliberado. Desde cualquier punto cercano al campamento, el pueblo de Israel podía alzar la vista y contemplar la tienda de reunión, recordando así la presencia constante del Dios que habitaba entre ellos. Este diseño nos revela una verdad espiritual crucial. La santidad no es algo que deba ocultarse en secreto, sino que debe estar en lo alto, a la vista, siendo una guía visible para todos. La altura de las cortinas protegía el santuario de la intromisión, pero no lo convertía en un misterio inalcanzable. De este modo se mantenía el equilibrio entre reverencia y revelación, entre la separación del pecado y la invitación a la redención. El hecho de que los laicos no pudieran ingresar al atrio, pero sí observar el tabernáculo desde la distancia, cultivaba un sentido de expectativa y aspiración espiritual. El pueblo sabía que, aunque no todos podían entrar físicamente, todos podían contemplar y anhelar el encuentro con Dios. Esa expectativa debía alimentar la fe, reforzar la identidad del pueblo como nación santa y preparar los corazones para el Mesías venidero. Como bien lo expresa Elena G. de White, el santuario debía ser el centro de la vida espiritual del pueblo. Patriarcas y Profetas, página 358. Era el punto de convergencia de la fe, la adoración y la identidad espiritual. Hoy, la Iglesia, como casa espiritual y cuerpo de Cristo, debe ocupar un lugar igualmente visible y relevante en la comunidad, no por gloria propia, sino como estandarte de esperanza, verdad y comunión con el Dios viviente. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Éxodo 27:20. Este mandato no solo responde a una necesidad práctica, sino que encierra una lección espiritual de profundo alcance. El aceite debía obtenerse de olivas machacadas a mano, no trituradas en molino, para garantizar su pureza absoluta, sin sedimentos, sin mezcla, sin contaminación. Era un aceite claro, limpio, ideal para alimentar la llama del candelabro sin producir humo ni impurezas. Su elaboración exigía cuidado, paciencia y consagración
reflejando así la obra sutil pero poderosa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Este aceite es símbolo del Espíritu Santo, Zacarías 4:2-6, quien ilumina la mente, purifica el corazón y guía al pueblo de Dios con discernimiento celestial. Donde hay aceite puro, hay luz constante. Como vemos en Levítico 24:2 y Éxodo 30:7-8, las lámparas eran atendidas con diligencia. Cada mañana se encendían, cada tarde se arreglaban. No podía haber negligencia en el suministro del aceite, porque la llama debía permanecer ininterrumpida. Esa llama continua simbolizaba la presencia permanente de Dios entre su pueblo. Así también debe ser la iglesia. Un candelero encendido que alumbra en medio de las tinieblas. Mateo 5:14. No por mérito propio, sino porque ha sido alimentada por el aceite del Espíritu. Como lo leemos en Juan 1:9, Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y si Él es la luz, el creyente es portador de esa luz. Por eso, el aceite y la luz se convierten en símbolos inseparables de la palabra de Dios. Salmo 119:105, de la vida devocional activa y del testimonio constante del creyente guiado por el Espíritu. Esta llama inextinguible es la señal viva de una fe que arde sin consumirse, porque ha sido encendida por el cielo y alimentada con obediencia y santidad. El lugar donde ardía la luz era llamado delante del testimonio. Éxodo 27:21, haciendo referencia directa al arca del pacto, ubicada en el lugar santísimo. Este arca contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos, escritas por el mismo dedo de Dios, Éxodo 31:18, y representaba no solo el centro físico del tabernáculo, sino también su núcleo espiritual y moral. En ella descansaba la expresión más pura del carácter de Dios, su ley inmutable, santa y justa. La presencia de la luz perpetua en dirección al arca no era un accidente. Simbolizaba que toda verdadera iluminación, espiritual, moral o doctrinal, debe estar orientada hacia la voluntad de Dios revelada en su palabra. Como declara el salmista, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Salmo 19:7. La luz que ardía constantemente ante el testimonio era un recordatorio visible de que el conocimiento divino no se origina en el razonamiento humano, sino en la revelación directa de Dios. El apóstol Pablo refuerza esta idea al decir que los judíos tenían una gran ventaja, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Romanos 3:1-2. Esa palabra depositada en el santuario debía guiar no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones por medio de su testimonio. Así, la llama que ardía delante del testimonio simbolizaba una iglesia iluminada por el Espíritu, guiada por la palabra y centrada en el carácter santo del Dios que habita en medio de ella. La narrativa del altar y del atrio no es un asunto del pasado, nos invita a un recorrido personal. El altar nos recuerda que necesitamos la sangre de Cristo cada día, los cuernos que podemos aferrarnos a su misericordia, los utensilios que servir a Dios exige preparación y dedicación. El atrio nos muestra que hay un camino hacia la santidad que comienza en la justificación y se extiende a la comunión. La luz eterna representa el testimonio vivo de la iglesia y de cada creyente, alimentado por el Espíritu y dirigido hacia la ley y la presencia de Dios. Como iglesia y como individuos somos llamados a levantar altares no de piedra, sino del corazón. El apóstol Pablo lo resumió así: Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. El altar, el atrio, la luz, el aceite, las columnas y los utensilios no son simples detalles de un ritual antiguo, relegados al pasado o a la estética del tabernáculo. Son representaciones vivas de una realidad espiritual eterna que sigue vigente en Pessim, la vida del creyente y en el culto cristiano. Como nos enseña el apóstol en Hebreos 8 y 9, el santuario terrenal era figura del verdadero, un modelo revelado para enseñarnos las verdades del cielo. En ese modelo Jesús, nuestro sumo sacerdote, oficia ahora en el verdadero santuario, no hecho por manos humanas, sino establecido por Dios en los cielos. Hebreos 8:1-2. Así como el altar se situaba estratégicamente a la entrada del atrio, marcando el inicio del camino hacia el lugar santísimo, también hoy el sacrificio de Cristo marca el punto de partida de todo encuentro auténtico con Dios. Es la sangre del Cordero la que abre el camino al trono de la gracia. Hebreos 10:19-22. Y al igual que las lámparas debían arder sin cesar, la iglesia no puede permitirse que su luz se apague ni que su testimonio se diluya en medio de la oscuridad del mundo. No podemos dejar de ofrecer el aceite del Espíritu, ni disminuir la altura moral de nuestro testimonio. La llama debe mantenerse viva, alimentada por la consagración diaria, el estudio de la palabra, la oración ferviente y la comunión con Dios. Como lumbreras en un mundo entenebrecido. Filipenses 2:15. Estamos llamados a ser antorchas encendidas que orienten al perdido, que anuncien que en Cristo hay perdón, reconciliación y gloria eterna. Este llamado no es simbólico, sino urgente, porque donde hay altar, hay esperanza, donde hay luz, hay dirección, y donde hay testimonio, hay poder transformador del Evangelio en acción.